Muchas gracias por la cordial invitación a participar de este foro tan interesante sobre mujeres frente a la pandemia, organizado por el querido Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Es una gran alegría realmente poder compartir una mirada de género para dar respuestas feministas a los desafíos que nos ha planteado la COVID-19. Como ejes de mi exposición voy a trabajar en torno a tres cuestiones. En primer lugar, voy a hacer una breve referencia a la realidad social vivida por las mujeres, y en particular respecto de las mujeres mayores en Argentina, en este marco de pandemia. En segundo lugar, voy a tratar los hitos más salientes de las políticas y los avances legislativos que se fueron desarrollando en este tiempo de pandemia. Y por último, trataré de puntualizar cuáles son las cuestiones pendientes respecto de estos desafíos con enfoque de género. Vamos al primer punto. Entonces, en torno a la realidad social, podemos decir que la actual pandemia ha hecho florecer sin duda los prejuicios más intensos y destructivos hacia las personas situadas en contextos de vulnerabilidad, entre las cuales se hallan sin duda las mujeres, y en particular las mujeres mayores. Entre los estragos más relevantes que hemos ido detectando, al menos en Argentina, y me atrevo a decir Latinoamérica, caben destacar los hechos específicos de abuso, maltrato y violencia, algunas de las cuales han llegado a configurar incluso femicidios. Las personas mayores en general, y las mujeres en particular, por el hecho de ser mujeres y adultas mayores, viven situaciones de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, incluso el abandono, en sus hogares, en instituciones, en centros de cuidados y en la sociedad en general. A nivel mundial, entre el 4 y el 6% de las personas han experimentado algún tipo de abuso, en particular en la vejez, y se estima que 1 de cada 10 experimenta abuso cada mes. Sin embargo, estos datos, que son genéricos, durante la pandemia han resultado preocupantes. Así, conforme a los datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, se ha informado que durante el primer trimestre este 2021 se registraron 3.066 personas afectadas por hechos de violencia, entre las cuales el 78% han sido mujeres y el 22% varones. Durante el año 2020, en pleno desarrollo de la pandemia, los equipos interdisciplinarios de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, atendió a 7.422 casos, lo que representa una variación del 50% más respecto a lo sucedido en 2019. Más específicamente, a partir del 20 de marzo hasta el 25 de octubre, que estuvo en vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina, en todo el país, y también este incremento se notó entre el 26 de octubre a fin de este año. También la OVD respondió a 5.389 consultas informativas relativas a esta institución, y también en torno a preguntas referidas a violencia de género. Entre los casos atendidos, el 95% respondió a presentaciones únicas de un total de 7.017 personas, y dentro de ese conjunto, el 86% de las mujeres fueron las que concurrieron reiteradamente. Reitero, el 95% de las denuncias fueron presentaciones únicas, pero el 86% fueron
denuncias recurrentes hechas por mujeres. Entre las personas afectadas, que la OBD calcula cercanas a las 10.000, el 76% son mujeres y el 24% son varones. Ahora bien, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde funciona un programa muy interesante de prevención y erradicación de la violencia, que se llama Proteger, allí se registraron que el 80% de los casos atendidos en pandemia durante el 2020 fueron planteados por mujeres y el 20% por varones, en una coincidencia, digamos, bastante cercana a los registros a nivel nacional de la Oficina de Violencia Doméstica. Los principales perpetradores de estos hechos de violencia han sido los propios hijos de las víctimas, entre los cuales la mayoría son hijos varones de mediana edad, desocupados, con antecedentes de violencia y convivientes con las personas agredidas. En segundo lugar, lo ha ocupado el cónyuge o pareja. En estas situaciones, según el programa Proteger, se observa que el 78% de los casos se refieren a violencias padecidas de larga data, lo cual eso hace que la violencia cotidiana se encuentre naturalizada o invisibilizada, representando un obstáculo más a sortear por las mujeres y muy en especial por las mujeres mayores. En relación con las mujeres mayores, el informe también destaca que esta dependencia de las mujeres mayores se acentúan en el rango etario de las mujeres de 80 y más, lo cual incrementó las situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Otro dato interesante en torno a esta triste realidad social que la pandemia ha evidenciado han sido los informes presentados por el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que coordina la asociación La Casa del Encuentro. Y allí se señaló que en la primera mitad del año pasado hubo 11 homicidios por razones de género, cuyas víctimas fueron mujeres mayores de 60 años. En definitiva, para cerrar esta descripción de la realidad social, la pandemia ha puesto en evidencia, ha desnudado la problemática de la violencia y los datos muestran un incremento en las denuncias interpuestas. Por otro lado, también dentro de las víctimas hubo un claro registro de violencia hacia las mujeres mayores, que son las que padecen las mayores, valga la redundancia, casos de discriminación interseccional. Ahora, vamos al segundo punto. En cuanto a las políticas y avances legislativos que se fueron dando, en especial durante el año pasado y el que transcurre en este 2021, podemos decir lo siguiente. Respecto de políticas públicas implementadas a nivel del Poder Ejecutivo, además de los protocolos de actuación para prevenir y reparar, ¿no es cierto?, los efectos del COVID-19, también se hizo una campaña muy grande para implementar en todo el país un número de teléfono, el 148, especialmente dirigido a recoger denuncias de violencia de género. Por suerte tuvo una alta adhesión y quizás eso es lo que luego muestran los datos estadísticos sobre los cuales hablábamos con anterioridad. Pero al mismo tiempo, desde el Congreso de la Nación, se fue trabajando en favor de la igualdad de género con dos logros que a mi entender son significativos, que en un ratito los voy a mencionar. Pero, no obstante, los avances producidos en el marco de la pandemia, quiero destacar que en Argentina se viene trabajando en favor de la igualdad en torno al género desde fines de los años 40, en distintos segmentos. Un avance importante, el primero, diríamos, ha sido en el campo de la participación política,
cuando en el año 1947 se aprueba la ley sobre los derechos políticos de la mujer. Luego hay que esperar el año 1991 para que el Congreso Nacional finalmente apruebe la ley que garantice el cupo femenino, estableciendo un piso mínimo del 30% de participación de mujeres en las listas. Más adelante, en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se reconocen los derechos de las mujeres contenidos en los tratados internacionales que forman parte de la Constitución, y eso abrió un camino enorme de avances y modificaciones legislativas, entre las cuales los últimos logros han sido, en el año 2017, la Ley de Paridad de Género, y también la posibilidad de acceso al Senado y a la Cámara de Diputados de mujeres. En la actualidad, el Senado de la Nación se encuentra integrado por 38,89 mujeres, y la Cámara de Diputados por un 42% de mujeres, cercanos a la paridad. Otro rubro importantísimo en materia de igualdad de género, sobre el que se trabajó legislativamente, ha sido la prevención precisamente de la violencia, de todo tipo de violencia. Y así como se fue dando lugar a la Convención Interamericana de la Convención Belém do Pará, que ingresa a nuestros países en 1996, en el 2012, a consecuencia del femicidio de Carla Figueroa, se aprueba una ley que modificó el Código Penal, incluyendo entonces la figura del femicidio. Haciendo un recorrido rápido, menciono también que sobre este tema, en el año 2018, por ley nacional, se estableció la obligatoriedad de realizar capacitaciones obligatorias en temáticas de género, de prevención de la violencia, dirigidas a todos los funcionarios y agentes que se desempeñan en los 3 poderes del Estado, conocida de manera coloquial como Ley Micaela, en homenaje a la joven Micaela García, quien fue víctima de femicidio. Otro sector importante sobre el que se trabajó y también se tuvo mucha atención durante esta pandemia ha sido la lucha contra la trata de personas. Si bien el antecedente más concreto es del año 2008, donde se aprobó la ley para prevenir y sancionar la trata de personas y para dar asistencia a las víctimas, fue en el año 2019 cuando pudo crearse un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata. En relación con el acceso a la salud, también se produjeron importantes avances desde el año 2002, mediante el cual en este periodo se aprueba la Ley 25.673, que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el 2004 se aprobó la Ley de Parto Respetado. En el 2006 se crea el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, por las cuales las personas tienen derecho a hacerse las llamadas ligaduras de trompa. Pero de este recorrido, el hito más relevante ha sido el logro del año pasado, en plena pandemia, tras un complejo e intensísimo debate, a partir del cual se pudo sancionar la ley 27.660 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y por la cual las obras sociales, todas las empresas de medicina prepaga que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud, deben garantizar esta prestación incorporando la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. La sanción del acceso a la IVE, a la interrupción voluntaria, materializó así la lucha de los movimientos de mujeres y feministas por más derechos, para dejar atrás la clandestinidad y la criminalización de las mujeres y personas gestantes. Pero aún así, se presentan múltiples desafíos para hacer efectiva esta ley en todo nuestro país, ya que nuestra república está organizada de manera federal y ya ha habido este año
un fallo que declaró la inconstitucionalidad, pero que fue recurrido a la Cámara de Apelación. En cuanto a la diversidad sexual, también hubo importantes avances desde el 2010 a la fecha. En el 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género, y el año pasado, en un hito también muy relevante y en el marco de la pandemia, el Poder Ejecutivo sancionó un decreto que dispuso que en los organismos del sector público nacional los cargos del personal sean ocupados en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los cargos para personas travestis, transexuales y transgéneros, que reúnan las condiciones de idoneidad, por supuesto, para ocupar esa función. A su vez, este año, en el Senado y en la Cámara de Diputados, se debatió esta misma iniciativa y fue aprobada por ley, la 27.636, llamada de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Bueno, esta ley, aprobada en plena pandemia, tiene por objetivo establecer medidas de acción afirmativa orientadas a lograr la inclusión social y laboral de las personas travestis, transexuales y transgéneros. Y además dispone que el Estado Nacional, los ministerios, los organismos descentralizados y autárquicos promocionen el acceso a cargos en una proporción no inferior al 1%. Algo parecido se había hecho en materia de discapacidad, obligando al Estado a garantizar el 4%. Bueno, para ir cerrando este recorrido legislativo en torno a la igualdad de género, otro campo relevante ha sido el ámbito laboral, como antes lo señalábamos en relación a las personas trans, pero en particular también se aprobó en el año 2019 el cupo femenino que regula el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo. A tal fin, la ley aprobada exige que cuenten con una grilla con la presencia de artistas femeninas solistas y o agrupaciones musicales en un porcentaje no menor al 30%. El año pasado también se aprobó el 12 de agosto como el Día Nacional de los Futbolistas, en reconocimiento de la primera selección argentina de fútbol femenino, que en 1971 participó de un mundial. Este año, en el año 2021, se sancionó la ley 27635 que promueve la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, entendida como la igualdad real de derechos, oportunidades y trato entre las personas sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. Bueno, otro núcleo importante ha sido la protección de los derechos de las niñas y adolescentes, que comienza con la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, en el año 2006 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, que dio lugar a la capacitación de las niñas, los niños y los adolescentes en este punto, y en el año 2020, el año pasado, el Congreso finalmente logró aprobar la designación de la primera defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes encargada de velar por la protección de sus derechos. Esto se hizo el año pasado. También ha sido importante, a lo largo de todo este recorrido legislativo, la actividad desarrollada por la Banca de la Mujer, que funciona en el Senado de la Nación, creada en 2018, pero que tuvo un clarísimo protagonismo en la lucha por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ¿cuáles serían los pendientes, ¿no? En este interesante recorrido, pero que siempre
nos deja con un poco de sabor a poco. Como dijimos al principio, la pandemia ha puesto de manifiesto las contradicciones más básicas de nuestra cultura en torno al género y muy en particular respecto a las mujeres mayores. Sin embargo, al mismo tiempo, abrió, al menos en Argentina, la posibilidad de repensar estos prejuicios y abrirnos al desarrollo de nuevas posibilidades de ampliación de derechos como las que hemos mencionado. Con todo, seguimos pensando que hoy la pandemia nos interpela en torno al valor de la vida humana en su ciclo completo, y en particular sobre nuestras significaciones de género. En palabras de Sabater, propicia el desafío de transformarnos, permitiendo que aparezcan nuevos juegos de preguntas y respuestas, nuevas maneras de pensar y actuar, nuevas lógicas de pensar y hacer sobre los problemas. En definitiva, nos exige la construcción de un marco distinto, tal como pretende hacer este seminario tan interesante que se sostiene desde el Instituto de Derechos Humanos. Ahora bien, en el marco del actual Estado de Derecho, desde Argentina pensamos que es necesario todavía trabajar mucho más para erradicar los prejuicios y la multidiscriminación de la mujer. Discriminación por edad, por pobreza, por menor nivel educativo y cultural, por su diversidad étnica o religiosa, entre otras. También es necesario trabajar mucho más para promover su autonomía personal, en un marco de minusvaloración arraigada, lamentablemente, de manera muy profunda en relación con las mujeres, sobre todo respecto de las mujeres mayores a partir de la menopausia. También es un desafío trabajar en la promoción de su independencia, ya que muchas veces no pueden ejercer sus derechos y obligaciones por falta de acceso a los dispositivos que ya están contenidos en la ley, o bien tienen dificultades para disponer sobre su propio cuerpo, sobre sus derechos sexuales, el respeto de su intimidad, el buen nombre, el honor o la dignidad. También creo que es necesario seguir trabajando para erradicar las situaciones de abuso, maltrato y violencia, y allí, tan importante como contar con la OED o los programas como el Proteger, que funciona en la ciudad de Buenos Aires, tan importante como sostener esto es educar y promover en los medios de comunicación una lectura valiosa de las personas, sobre todo de las mujeres y de las mujeres mayores, en relación al género. Hay que trabajar también muchísimo en la problemática del desapoderamiento de bienes por parte de familiares o personas allegadas. También hay que continuar erradicando los obstáculos para el ejercicio de sus derechos maritales y familiares, ¿no? También hay que trabajar para nivelar esta mayor carga de tareas de cuidado sin reconocimiento alguno, ni siquiera remunerativo, que afecta más a nosotras, las mujeres, ya que la asistencia suele ser considerada en esta cultura patriarcal una actividad típicamente femenina. Tampoco se reconoce de igual manera la productividad de las mujeres y, por último, hay que trabajar aún más para habilitar el acceso a la justicia en relación con las mujeres, sobre todo las mujeres mayores. Así pues, estamos a las puertas de un nuevo paradigma. Ha llegado el momento de asumir la diversidad a partir de una cultura jurídica basada en el principio de la esperanza, en aquella que, como decía Ernst Bloch, nos sitúa siempre sobre el miedo, que no es pasiva como este, que no está encerrada en un anonadamiento. Ha llegado, como dice Ernst Bloch, en suma, al momento de salir del encierro de los mitos y prejuicios y de entregarnos activamente al proceso de construcción de este devenir que nos pertenece por igual. Muchas gracias
por este espacio y espero que sigamos en contacto.